El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a dedicar el espacio de hoy a responder a los mensajes que generosamente habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Pero antes os recuerdo que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Vamos allá con nuestro programa de hoy dedicado a la participación de los oyentes y comenzamos con un correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es donde trata un tema que creo que conviene aclarar, aunque más adelante, dentro de nuestro estudio del Compendio del Catecismo, volveremos a tocar esta cuestión. El asunto del correo electrónico es ¿la Iglesia no es de todos? Pregunta. Y dice: buenas tardes, Padre Antonio. Le he oído decir en el programa que la Iglesia no es de todos, que solamente es para aquellos que quieran ofrecer culto a Dios. Sin embargo, el Padre Francisco, entiendo que se refiere al Papa Francisco, decía que sí, que era para todos. ¿Es pues esta afirmación variable dependiendo de quién sea el Papa de cada momento? Cuando usted dijo esa frase, automáticamente pensé en el Padre Ángel y en su iglesia de San Antón en la calle Hortaleza de Madrid, una iglesia que siempre está abierta tanto de día como de noche, donde además de dar misa, es casa de acogida. Por las tardes se disponen mesas para que coman los pobres que viven en la calle. Allí entra todo tipo de personas, se les permite dormir en los bancos y hay máquinas de café y bebidas. Se puede entrar con los animales. Entiendo que será porque está dedicada al patrón de los animales. Ha de pensar que para el Padre Ángel su iglesia es de todos, aunque no vayan a ofrecer culto al Señor. ¿Es que el Padre Ángel tiene una bula que le permite realizar estas actividades dentro de la iglesia y a otros sacerdotes no se les permite? ¿Tienen los sacerdotes libertad para decidir lo que se hace en su iglesia? Gracias por compartir con nosotros la enseñanza del Evangelio. Aprendo mucho escuchándole.
Si desde pequeña me hubiesen enseñado de esta manera la palabra del Señor, habría aprendido a tomarme la vida de otra manera. Y firma Susana. Pues muchas gracias, Susana, por escuchar el programa. Gracias por tu mensaje y gracias por la pregunta, que me parece muy oportuna y que, como digo, nos va a dar pie a reflexionar sobre un tema que es importante. En principio, hay que decir que la Iglesia, la palabra Iglesia, es un término polivalente. Es decir, cuando nosotros hablamos de Iglesia, nos podemos estar refiriendo a distintos conceptos. Por un lado, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia es la comunidad de creyentes, la Iglesia es también el templo. Y en cuanto cuerpo de Cristo, comunidad de creyente, en cuanto que es continuadora de la obra de Jesucristo, por supuesto que la Iglesia es de todos y para todos, puesto que todos encuentran en ella un lugar de acogida, de perdón, de comprensión, de reconciliación, porque todos estamos llamados a integrarnos a ella, a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando yo decía esto de que la Iglesia es para dar culto al Señor, me refería a la Iglesia como templo. Y en ese sentido, el templo no debería ser un lugar en el que la gente va a tomar café, a comer la comida natural o a descansar. Para eso la Iglesia, es decir, la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo, la institución, tiene otros recursos que le pertenecen y que están destinados precisamente a satisfacer las necesidades materiales de las personas que viven en carencia, es decir, de los pobres. Fijaos que el derecho canónico define la Iglesia, entendida como lugar sagrado, como aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros canónicos. Eso dice el canon 1205 de nuestro derecho. En cuanto a las iglesias, está prevista una ceremonia particular que es la dedicación, que corresponde, la dedicación de las iglesias, al obispo diocesano. Lo sagrado es una categoría antropológica que comparten todas las religiones, con que la Biblia nos lleva a tomar ciertas distancias, porque no es lo mismo un espacio sagrado que un espacio profano. Y entonces quiero dejar claro que cuando yo digo que la Iglesia es para dar culto a Dios, me refiero al templo consagrado, al espacio, al recinto dedicado al Señor para este fin. Por eso es importante distinguir lo sagrado de lo secular y lo secular del secularismo, que puede parecer palabras parecidas, pero no son exactamente iguales. La Iglesia, que como cuerpo de Cristo tiene su centro vivificante en la Eucaristía, la Iglesia como templo, es sagrada tanto en sus escrituras como en sus pastores, como en sus sacramentos, como en el pueblo de los bautizados, en los ministros sagrados y también en los templos. Toda iglesia es un sacramento, es decir, una realidad sagrada constituida por Dios. Hace tiempo hubo teólogos que no acertaron a la hora de hablar sobre lo sagrado. Hay algunos que decían que Jesucristo borró toda línea de división entre lo supuesto sagrado y lo pretendido profano, y eso tratándose incluso de lugares o de cosas. ¿Es esto cierto? Por este culto que Cristo inaugura, es verdad que Jesús sobrepasa toda religión y, de alguna manera, supera la escisión entre lo sagrado y lo profano. ¿Significa eso que ya no existen lugares sagrados? Pues no. ¿Por qué? Porque no mantener esta diferencia tiene consecuencias nefastas para la vida espiritual. Y esto ocurre
cuando se trata un lugar consagrado a Dios, un templo, una iglesia, igual que como si fuera un espacio social o un lugar de entretenimiento, de ocio, simplemente para reuniones. La iglesia como templo es una cosa diferente. Para entender bien lo que quería decir cuando afirmaba que la iglesia es para dar culto a Dios, tenemos que remitirnos al concepto de lo sagrado. Y existe lo sagrado en un sentido natural, que es una categoría muy importante en la fenomenología religiosa, en general, no solo del cristianismo. Lo sagrado se diferencia de lo profano. Se trataría, pues, de dos mundos diferentes. No puede decirse que un ser no pueda pasar jamás de uno de estos mundos al otro, pero la manera en que se produce este paso, cuando sucede, pone en evidencia la dualidad esencial de los dos reinos. Los ritos, los sacrificios y la consagración muestran esta afirmación. En la constitución de lo sagrado, la iniciativa libre es de Dios. Por ella, cualquier ser creado, un árbol, una piedra, un manantial, una persona, un lugar o una ceremonia ritual, puede llegar a ser manifestación de lo sobrenatural. Los santuarios no se eligen, sino que solo pueden encontrarse. Hablamos de las religiones en general, no del cristianismo en particular. Son los dioses quienes constituyen una sacralidad por una intervención libre. De otro modo, lo sagrado no tendría sentido. Sería una mera creación humana y, por tanto, desvirtuada de poder. La manifestación o la presencia de Dios, situada quizá en los orígenes míticos de la tribu y transmitida después por tradición popular, se halla siempre en el principio de una realidad sagrada, que en un tiempo pasado se manifestó como tal y en cuya realidad creen los fieles. Se trata siempre de un acto misterioso, la manifestación de algo diferente. Se trata de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo natural, pero que tienen un sentido diferente. Así pues, incluso en las religiones naturales, ese abismo, esa diferencia entre lo sagrado y lo profano, no es insalvable, porque al manifestar lo sagrado un objeto cualquiera, se convierte en otra cosa, pero sin dejar de ser el mismo, porque continúa participando del medio que le rodea. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra. Aparentemente nada la distingue de las demás piedras. Por el contrario, para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transforma en realidad sobrenatural. Por lo demás, está claro que no puede hablarse de lo sagrado natural en un sentido unívoco, igual que no hablamos de iglesia en un sentido unívoco. Por eso hay que distinguir en lo sagrado al menos tres aspectos fundamentales. Cuando lo profano, respetado en sí mismo, es religado por el hombre a Dios en un sentido de sumisión y acción de gracias, se trata de un sagrado auténticamente religioso. Cuando lo sagrado se utiliza sin respetar lo profano, es decir, utilizando lo profano para manipular lo sagrado, estaríamos haciendo una utilización mágica de esos elementos. Y luego existiría el tabú, que huye del más allá por temor a perder la seguridad de la vida terrena. Entonces, los objetos sagrados, estoy hablando de las religiones naturales, pueden ser verdaderamente religiosos, pueden convertirse en objetos mágicos o pueden convertirse en un tabú. Todo este sagrado natural es una anticipación de lo sagrado cristiano. Son aproximaciones de las religiones naturales que muestran un punto de enganche entre ellas y el sagrado, concepto sagrado, en un sentido cristiano. Toda presencia sobrenatural en las realidades naturales son una prefiguración del misterio de la encarnación. Y de hecho, la encarnación lo que hace
es elevar la categoría de lo sagrado a una dimensión mucho mayor. La encarnación no va a llevarnos, como pretenden algunos teólogos, a la desaparición de lo sagrado, sino a su transformación. Esta sacralidad, a pesar de todas las insuficiencias o incluso deformaciones, permanece en el hombre como un modo de preparar el gran misterio de la encarnación. Eliminarla equivaldría a hacer posible la encarnación cerrando en el hombre toda vía de acceso para Dios. Y así como la encarnación no tendría sentido para nosotros si se hiciera en una carne distinta de la nuestra, así la nueva sacralidad que resulta de ella no podría sernos accesible si no se abriera paso hacia nosotros a través de los canales mantenidos por la sacralidad de siempre. Es decir, la Iglesia no viene a eliminar las semillas de verdad que se encuentran en otras religiones. Ahora digo Iglesia como cuerpo de Cristo, no como templo. Entonces, la Iglesia lo que ha hecho ha sido purificar, sanar, elevar los elementos de verdad que se encontraban ya en el mundo antes de la revelación plena de Jesucristo e incluso antes de la revelación del Dios Yahvé al pueblo de Israel. Para nosotros los cristianos, lo sagrado no es algo absolutamente extraño al hombre, que no tenga forma natural, sino que toda realidad debe ser asumida en la sacralidad de la encarnación. Sería un error creer que la encarnación cae del cielo, porque eso sería negar el hecho de la encarnación. Por cierto, es el tema del que venimos hablando en los programas últimos. Y además, no se puede confundir la carne del Salvador con cualquier otra carne indistintamente, porque eso sería negar que Él tenga una carne que le es propia y que aunque sea una realidad natural, porque tiene un cuerpo como el nuestro, es hombre como nosotros, no deja por ello de ser Dios. Por lo tanto, la encarnación del Verbo de Dios en la persona de Jesucristo no significa que Jesucristo, por el hecho de haberse hecho hombre, deje de ser Dios. De la misma manera, el hecho de que una realidad natural sea tal, es decir, sea natural, al estar consagrada a Dios, no deja por ello de ser especial, de ser distinta de las que no son consagradas a Dios. Esto entonces con respecto a lo sagrado en las religiones naturales. Pero también el judaísmo tiene su propio concepto de sacralidad. Es algo, lo sagrado, constituido por Dios. En Israel, lo sagrado viene siempre instituido por el mismo Yahvé. Recordad, por ejemplo, el libro del Levítico. Son sagradas ciertas escrituras, ciertas criaturas, ciertos lugares, ciertas personas o ritos, que son especialmente elegidos por Yahvé en orden a la santificación de los hombres y al culto divino. Y como en lo sagrado natural, también en lo sagrado judío hay diversos niveles de sacralidad fundados siempre en elecciones de Dios que son libres. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo sagrado, elegido, separado de entre todos los pueblos, pues como dice el Éxodo, el Señor se lo ha consagrado para sí mismo. Y dentro de Israel existe un linaje concreto, el linaje levítico, linaje sacerdotal, que está revestido por Dios de una sacralidad particularmente intensa, es decir, ha recibido un destino especial para la santificación de los hombres y el culto a Yahvé. Una comprensión incorrecta, demasiado carnal, de estos misterios llevó a que muchos judíos entendieran su elección como una consagración exclusiva por la que los demás pueblos quedarían lejos de la bendición de Dios. Algunas prescripciones de la ley, aun siendo puramente pedagógicas, como la prohibición de casarse con extranjeros, pudieron ocasionar este error cuyo origen verdadero no está en la ley de Moisés, sino en la soberbia de algún pensamiento demasiado carnal entre los judíos. En realidad, la Escritura muestra claramente desde el principio que la elección del pueblo de Israel fundamenta una consagración amplia y que, como dice Yahvé desde el principio,
en la descendencia de Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. El mundo es para los judíos y también para los cristianos un signo de la gloria de Dios, pero no es sagrado. Y si la pedagogía de la ley distingue entre criaturas puras e impuras, acordaos de lo que dice el Levítico, por ejemplo, de los alimentos, hay unos que son puros y otros que no lo son, no quedará después de Cristo ninguna huella de esta distinción, pues todo es puro para los puros, dirá San Pablo en la carta a Tito, cosa que al propio San Pedro le costó entender cuando vio aquella especie de sábana que caía, le dice: mata y come, no comeré de lo impuro, no declares tú impuro lo que Dios ha declarado puro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, nos relata este episodio. Entonces, en Israel también existen diversos grados de sacralidad. El pueblo judío, entre todos los pueblos de la tierra, es sagrado. Pero en los sacerdotes levíticos hay una indudable sacralidad de especial intensidad. Las escrituras, como palabra de Dios, son en grado extremo sagradas escrituras. Y también hay un tiempo religioso de Israel que no transcurre igual siempre, sino que existen algunas fiestas, como la Pascua o el día de sábado, que por institución divina son días especialmente sagrados. Por lo que se refiere a los lugares sagrados, vemos que dentro de Israel hay una gradualidad en cuanto a la sacralidad. Todo el espacio dado por Dios a Israel es tierra santa, pero Jerusalén posee una sacralidad especial y dentro de la ciudad santa, el templo tiene también un lugar especial y dentro del propio templo está el atrio de las mujeres, más adentro el de los judíos, después está el santo y finalmente el santo de los santos, donde únicamente el sumo sacerdote puede entrar y únicamente el día de la expiación. El Nuevo Testamento, en algunas prescripciones antiguas, verá en esto un signo de la imperfección de la antigua alianza, que solamente tuvo vigencia hasta el tiempo del orden nuevo. Pero sí que es cierto que no todo tiene el mismo valor de cara a Dios. La tierra de Israel es especial, la ciudad de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén el templo y dentro del templo cada una de sus partes teniendo como culmen de la sacralidad el Sancta Sanctorum. Vemos entonces cómo tanto en las religiones naturales como en el judaísmo hay una diferencia no solamente de lugares, sino también de tiempos e incluso de personas. Y esto se mantiene en el cristianismo. En la plenitud de los tiempos se constituye en Cristo lo sagrado, dejando atrás el orden sacral de la ley de Moisés. Jesús subraya la interioridad fundamental de la santidad, eso es verdad, no hay que limitarla a lo exterior. Por eso Jesús trata con samaritanos, con publicanos, con pecadores y anuncia, para escándalo de sus oyentes, la elección difusiva de Israel a todos los pueblos. El templo de Jerusalén ha terminado ya su función de culto y su lugar como templo de salvación. Y ahora el templo es el propio Jesús y en él, en su iglesia, se va a ofrecer a Dios un nuevo culto en espíritu y en verdad. Ya no valen los antiguos sacrificios que prefiguraban la luz del Calvario. Tampoco vale la ley. El mismo Cristo es la ley y el sacrificio, como también es Señor del sábado. Ahora ya todas las cosas son puras, ninguna es impura por sí misma, y la impureza está en el corazón mismo del hombre. Pero Cristo establece un orden nuevo de sacralidades, derogando la sacralidad de Moisés, que era una prefiguración de la sacralidad cristiana. En la Iglesia, en el nuevo Israel, Dios es santo, no es sagrado, es santo.
En cambio, si entendemos por sagrada aquella criatura que Dios ha elegido y ungido para manifestarse y para obrar por ella, la santificación, entonces Cristo lo es en grado supremo y es al mismo tiempo santo. Él es la fuente de todas las sacralidades cristianas. La familia de los bautizados que viven en Cristo, que son su propio cuerpo, forman entre todas las naciones un pueblo santo y sagrado, un templo del Espíritu, una iglesia, una comunidad santa, elegida, pura, inmaculada. Y dentro de este pueblo sagrado, Jesús constituye un sacerdocio y un ministerio sagrado y real. Todos los cristianos, personalmente y comunitariamente, han sido sellados por el Espíritu. Todos están ofrecidos en un culto sacrificial permanente. Vosotros tenéis la unción del Santo, dice San Juan en su primera carta. En realidad, nos movemos siempre en el ámbito de una terminología sagrada. Existe entonces una sacralidad cristiana genuina que admite grados diversos y que afecta a personas, lugares y fiestas, y está siempre en función de la humanidad de Jesucristo. Ella hace de la Iglesia sacerdocio ministerial, pueblo consagrado, sagradas escrituras, sacramentos, etc., un sacramento universal de salvación para todos los pueblos. Es cierto que la terminología de lo sagrado y del sacerdote, aparte de la carta a los hebreos, no aparece explicitada demasiado en el Nuevo Testamento, pero no por eso se establece un cristianismo puramente interior. Era necesario, al inicio de la Iglesia, evitar esos términos sacerdotales, sacrificiales, para que fueran entendidos bien y no según claves paganas o judías que ocultarían la originalidad del nuevo sentido cristiano. Pero una vez que pasa este peligro, los santos padres usan la terminología de lo sagrado y del sacerdocio con frecuencia, y esa tradición llega en forma continua hasta nuestros días. No es aceptable aducir aquí textos como el diálogo de Jesús con la samaritana, cuando dice: en adelante adorarán al Padre en espíritu y en verdad, para eliminar la sacralidad exterior del cristiano. Este texto no fundamenta un culto cristiano puramente interior y por lo tanto un culto que no requiera de espacios sagrados. El Concilio Vaticano II tiene una constitución sobre la Sagrada Liturgia que se llama precisamente Sacrosanctum Concilium, y en Lumen Gentium del Concilio Vaticano II se habla del adjetivo sagrado y se aplica a diversas criaturas de este mundo. El Sagrado Concilio, la Sagrada Escritura, la Sagrada Liturgia son llamados así, sagrados. También es sagrado el culto, el bautismo, la unción, la Eucaristía, la asamblea eucarística, la comunión, la comunidad cristiana. También se califica de sagrado todo lo referente al sacerdocio presbiteral, el orden sagrado, el ministerio sagrado, los ministros sagrados, la potestad sacerdotal, el oficio presbiteral y lo mismo la condición de obispos, pastores sagrados, el carácter sagrado del obispo, el ministerio sagrado, la potestad sagrada, el oficio o el derecho sagrado de regir. El sustantivo consagración se dice también de los religiosos, se dice de los obispos y se utiliza el verbo consagrar aplicándolo a los bautizados, a los religiosos, incluso a la consagración del mundo. Por lo tanto, hay un uso de este término sagrado en el Concilio Vaticano II, en nuestra Iglesia. ¿Por qué digo todo esto? Porque existe un espacio sagrado para el culto a Dios. De ahí que la construcción de nuevos templos debería reflejar la finalidad para la que son hechos. El Catecismo de la Iglesia Católica, como veremos en su momento, señala que el culto a Dios no está vinculado a un lugar concreto como Jerusalén con el templo, lo que, como hemos visto, sí que supone un cambio con respecto a las tradiciones del Antiguo Testamento.
El culto en espíritu y en verdad del que habla Jesús a la nueva samaritana no está exclusivamente vinculado a un lugar. Toda la tierra es de alguna manera sagrada y está confiada a los hijos de los hombres. Lo que importa sobre todo es que los fieles, cuando se reúnen en el mismo lugar, se sientan piedras vivas reunidas para ser edificadoras de una casa espiritual, porque el cuerpo de Cristo resucitado es ciertamente el templo espiritual del que brota la fuente de agua viva. Esto es verdad. Pero eso significa que, aunque es verdad que se puede dar culto a Dios en cualquier lugar, y esto lo sabía la Iglesia primitiva, en cuanto dejó de haber persecución religiosa, los cristianos empezaron a construir iglesias, lo que supuso un desarrollo natural de la fe católica. Entonces, los primeros cristianos no construyeron edificios destinados únicamente a actos sociales, sino algo mucho más importante. Las iglesias visibles, o sea, los templos, no son simplemente lugares de reunión, sino que significan y hacen visible la iglesia que vive en ese lugar, que es la morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo. Esto es importante porque significa que las iglesias son espacios sagrados para encontrarse con Dios. Ciertamente, tenemos que mantener la comunión con todos los cristianos, pero nos reunimos en un lugar concreto que es casa de oración, especialmente por la presencia eucarística. Una iglesia donde se ora y se celebra y se reserva la Eucaristía es el lugar donde se ofrece el sacrificio definitivo, donde se hace el memorial del sacrificio de Jesús, donde se adora la presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador, que se ofreció por nosotros en el altar de los sacrificios. La Iglesia, como templo, tiene pues un gran significado y es un lugar sagrado donde los cristianos podemos encontrar el cielo en la tierra. Por lo tanto, la Iglesia, entendida como templo, es un lugar sagrado, separado para el culto a Dios. En un sentido más amplio, la Iglesia es casa de todos y para todos, pero no la Iglesia como templo, sino la Iglesia como comunidad, como cuerpo de Cristo, como congregación de los fieles que quieren vivir según el Evangelio y, de esa manera, imitando el ejemplo de Jesús, abrimos nuestros brazos a todo el que quiera acercarse. Sin entrar a valorar la misión del Padre Ángel allá en su parroquia de Madrid, yo diría, a nivel personal, que siento un cierto grado de admiración e incluso hasta de sana envidia por poder tener un lugar donde acoger a los más necesitados. Mi cuestionamiento, lo que me genera un poquito de escrúpulo, es si realmente se sabe distinguir entre lo que es el lugar para dar culto a Dios y el lugar para acoger a los necesitados. Y pienso que la Iglesia tiene medios, ojalá tuviera más, para poder dedicar otros lugares a la atención de las necesidades materiales de las personas necesitadas, bien sean transeúntes, indigentes o drogadictos. Porque si no hay una diferencia entre el lugar para Dios y el lugar para las necesidades materiales, ¿dónde queda el sentido de lo sagrado? ¿Dónde queda eso de inefable que tiene la presencia de Dios entre nosotros? Daos cuenta de que vivimos en este misterio en que lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural conviven, y es bueno que haya un lugar dedicado especialmente a lo divino y sobrenatural donde podamos poner toda nuestra atención en la presencia de Dios entre nosotros, sin que eso obste para que haya otros espacios, incluso más numerosos o más grandes y mejor preparados, para atender las necesidades concretas de las personas que están pasando dificultades. De hecho, opino que dormir en los bancos o tener una máquina de cafés, digo esto porque lo menciona la oyente en su mensaje, en el lugar donde se celebra el sacrificio de Cristo, no me parece conveniente, no creo que sea adecuado.
Por eso la Iglesia, que rinde culto a Dios, luego vive ese amor que recibe en la Eucaristía en el servicio de caridad que puede realizar en otro lugar, en otra ubicación, dejando reservado para el culto aquel espacio que ha sido consagrado para este fin. Hacemos ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a responder a las preguntas, mensajes, comentarios, sugerencias que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Vamos con una pregunta doble. Dice: buenas tardes, Padre Antonio, estas son mis dos preguntas. ¿Las almas del purgatorio pueden ser perturbadas por el demonio? Y segundo, ¿es cierto que uno de los signos del advenimiento de Cristo a la tierra será la conversión del pueblo judío? Encantada de seguir los programas, profundizar en los temas y seguir aprendiendo. Paz y bien para ti también y muchas gracias por las preguntas. Vamos con la primera, voy a intentar ser breve. ¿Pueden ser las almas del purgatorio perturbadas por el demonio? La respuesta es que no. Como sabéis, los tres enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Como estaremos fuera del mundo
y como ya no estaremos en carne hasta que llegue el momento de la resurrección final, no nos perturbarán estas dos realidades y tampoco el demonio. Tened en cuenta que el purgatorio es un lugar, por decirlo de manera analógica, en el que seremos purificados antes de entrar en la presencia de Dios, de manera que los sufrimientos que ahí se puedan padecer serán consecuencia de las faltas de caridad, de respuesta del amor que Dios nos ha ido entregando a lo largo de toda nuestra vida. De tal manera que, una vez fallecidos, en el purgatorio no podremos pecar, lo mismo que tampoco podremos pecar en el cielo, ni ser perturbados por el demonio. Lo único que haremos, como si fuera poco, será ir disponiendo nuestra alma para poder contemplar cara a cara el rostro amoroso de Dios. Pero la tentación ocurre durante la vida con la perversa intención del enemigo de nuestra salvación de que nos apartemos del amor de Dios. El purgatorio será no una segunda oportunidad, sino aquella oportunidad que ya aprovechamos para salvarnos, pero de manera imperfecta en esta vida, será ahora sí purificada en ese espacio, también hablando analógicamente, durante un tiempo analógicamente hablando, en el que nos iremos purificando. Pero el purgatorio no es un lugar donde se puedan ya hacer méritos para salvarse o deméritos para condenarse, porque eso únicamente tenemos oportunidad de hacerlo durante esta vida. En cuanto a la otra pregunta de si es verdad que uno de los signos del advenimiento de Cristo, de la segunda venida, será la conversión del pueblo judío, lo cierto es que sí, efectivamente, uno de los signos es este. Los signos son la predicación del Evangelio a todo el mundo, la conversión del pueblo judío y la gran apostasía. Son los signos que auguran la segunda venida de Cristo. Pero hablemos de lo que pregunta la oyente, porque entonces, si me pongo a hablar de cada uno de los signos, nos comemos lo que resta del programa de hoy. Entonces, ciertamente, uno de los signos que preceden a la segunda venida del Señor es la conversión de los judíos. Esto significa concretamente que muchos judíos han de aceptar el Evangelio y reconocer a Jesús como el Mesías. Podríamos preguntarnos por qué esto es tan importante. No es que Dios haya rechazado al pueblo de Israel, no es simplemente un remanente de israelitas el que asumió la tarea de anunciar al Mesías a todos los pueblos, cumpliendo solo ellos la voluntad de Dios. Recordad que los primeros cristianos, los discípulos y el propio Jesús eran judíos. No hay que olvidar que fue gracias al anuncio de los apóstoles procedentes del pueblo judío que ha llegado hasta nosotros la fe en Jesucristo. Entonces, no todo el pueblo se cerró a la evangelización, ni desde luego todos rechazaron al Mesías, sino que hubo muchos que siguieron a Cristo e incluso dieron su vida por él. El propio San Pablo anunció hasta desgastarse el Evangelio y era judío. Él dice que amaba a sus hermanos según la carne. San Pablo a los Romanos capítulo 9 dice: Cristo es testigo de que digo la verdad y que no miento. Además, me lo dice mi conciencia guiada por el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Son israelitas, ellos disfrutaron de la adopción filial, de la gloria, las alianzas, la ley, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, dice: Hermanos, anhelo de todo corazón, y así se lo pido a Dios en la oración, que mis compatriotas se salven. Puedo testificar en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. San Pablo escribe a los romanos, que no son judíos, hablando a favor
de los de su propia raza, y en sus palabras suena el eco y la preocupación del amor de Dios por el pueblo elegido. Por lo tanto, hay algo que está inconcluso en la historia de los hijos de Israel, porque en ellos la salvación no ha llegado a su fin. Dice San Pablo, una vez más, a los Romanos, capítulo 11, versículo 25, «No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. De ese modo, todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados». Este pasaje sugiere, en el contexto de la segunda venida, el endurecimiento de Israel que se disolverá, o dicho de otro modo, que reconocerán al Señor. Por eso el pueblo de Israel será iluminado, porque no se pretende negar que los judíos creyentes tengan gran fervor por Dios. Sin embargo, les hace falta el conocimiento de Jesús como Mesías. Así, hasta ahora, objetivamente, permanecen en enemistad frente al Evangelio, mientras que en cuanto a su elección, siguen siendo amados de Dios. Por lo que se refiere al Evangelio, han llegado a ser enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 28. Esta contradicción de ser por un lado amados por Dios con predilección y por otro lado el de cerrarse a su acción salvífica en Jesucristo es un estado insoportable que clama por redención. Dios lo ha permitido por un largo periodo de tiempo, pero no ha de terminar así. Como nos da a entender San Pablo, la conversión de los judíos traerá bendición a toda la humanidad. Pues si su caída es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Porque si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su restauración sino una vida que surge de entre los muertos? Por eso es particularmente importante rezar por la conversión de los judíos y darles testimonio de Jesucristo. Y esto más aún cuando deseamos, como decimos en cada misa, ven Señor Jesús, que Cristo vuelva. Antes de que el Señor vuelva, el Evangelio debe ser anunciado en todo el mundo. Y esta exigencia se dirige a nosotros que ya conocemos a Jesús. Entonces, por amor al Señor y a los hombres, podemos cooperar para que Jesús vuelva pronto, convirtiéndonos en mensajeros del Evangelio. Por lo tanto, es justo y necesario que recemos de forma particular por el pueblo de Israel, del cual vino el Mesías, del cual vino su madre, del cual vienen los apóstoles y donde se formó la Iglesia. Así que los que clamamos la vuelta del Señor, tenemos que orar por la conversión del pueblo judío. ¿De dónde sale esta idea de que tiene que haber una conversión de los judíos antes de la segunda venida de Cristo? No es un texto único el que nos lo afirma, sino que se basa en diversas interpretaciones de pasajes bíblicos, como el texto de Zacarías, capítulo 12, donde se afirma: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y súplica, de modo que cuando me miren a él, a quien traspasaron, lo lamentarán como se lamenta por un hijo único, y llorarán amargamente por él como se llora por un primogénito». Esto puede ser interpretado como una profecía de un futuro arrepentimiento y reconocimiento de Jesús como Mesías por parte del pueblo judío. Es un punto de inflexión en el que lamentarán su anterior rechazo a Cristo y lo abrazarán plenamente. Pero donde más claro vemos esto es, como he mencionado, en la carta a los Romanos, de manera particular el capítulo 11, versículos del 25 al 27, que se muestran como evidencia de este acontecimiento. San Pablo, habla de un endurecimiento parcial de Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo.
Vamos con dos preguntas así como muy prácticas del compendio del catecismo, una de ellas enviada al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Os lo leo completo. Dice: buenas tardes, soy Adelaida, oyente de Radio María y su estupendo programa El Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias. ¿Podría por favor facilitarme el grupo musical que canta al inicio del programa la invocación al Espíritu Santo? Pues tú eres santo. Gracias por su magnífico programa. Quedo a la espera de la información solicitada. Con amor en Cristo y en su sagrado corazón, en vos confío. Muchas gracias por tu opinión sobre el programa y la melodía que pongo siempre, o casi siempre, cuando no es una canción, antes de la invocación al Espíritu Santo, antes de la oración, es un estribillo que está tomado del himno, de la alabanza a la Santísima Trinidad del grupo musical católico Harpa Dei. Se llama así el grupo. Son unos hermanos de sangre consagrados y que se dedican al canto religioso Harpa Dei. Y este estribillo es lo que se repite en una larga alabanza a la Santísima Trinidad, donde evoca la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, terminando siempre con esto: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, y al final hay también una mención a la Santísima Virgen María. No busquéis el pues tú eres santo, sino buscad alabanza a la Santísima Trinidad del grupo Harpa Dei. Vamos ahora con un mensaje enviado al WhatsApp 668-594-383. Dice: volvemos hoy con la pregunta 80 y tantos del compendio. Qué difícil es estar más de una semana hablando de los sacramentos en las muchas reposiciones y cambiar ahora a otro tema. Imagínese que voy a clase y el profesor me da la lección de hace 3 años y al cabo de unos días volvemos al presente. Cuando el padre Antonio dice hasta el próximo programa, no sé si será de ahora o de hace 3 años. Me evoca esto a la anécdota que cuentan de Fray Luis de León. Él solía comenzar sus clases resumiendo lo que había dicho en la clase anterior. Y cuando volvió a la universidad, tras 5 años en prisión, retomó sus lecciones diciendo, como decíamos ayer, como si los 5 años anteriores no hubieran pasado. Entiendo que si alguien está en una escucha continuada del compendio del catecismo, tenga en su mente que el tema que se va a tratar un día es continuación del anterior. Pero muchas veces ocurre que por razones pastorales, en ocasiones también por cuestiones de salud, hay días, incluso semanas, en los que no puedo hacer el compendio del catecismo. Recordad que es un programa diario y eso supone que hay que estar todos los días emitiéndolo. Y como cualquier otro ser humano, no siempre dispongo de mi tiempo tal y como me gustaría. Entonces, cuando no puedo hacer el programa, se ponen reposiciones y cuando puedo volver a retomarlo, intento hacerlo donde lo había dejado. De hecho, si os fijáis, nunca me despido hasta mañana, siendo que es un programa diario, sino que me despido hasta el próximo programa, que probablemente sea mañana, pero a lo mejor no, porque hay cosas que están previstas cuando voy, por ejemplo, de retiro espiritual, y hay otras cosas que no son previstas cuando hay alguna cuestión pastoral que, por lo que sea, me impide estar aquí con vosotros, que es una parte muy bonita de mi jornada diaria, pero que, como digo, no siempre puedo cumplir con ella. Entonces, pido disculpas si supone mucho trastorno el no seguir día a día con las preguntas sucesivas del compendio del catecismo, pero también creo que es bueno de vez en cuando el escuchar las reposiciones. De hecho, esta es la segunda edición del compendio del catecismo, dirigida por mí, y aunque ya hemos hablado de muchas cosas, siempre hay cosas nuevas por decir y estoy seguro de que siempre hay cosas por recordar. Lamento si genera incomodidad o disgusto que a veces se pongan reposiciones, pero es que mi tiempo no siempre es mío. El único que sabemos que siempre va a estar ahí es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el amigo que nunca falla.
Hablando precisamente de que el tiempo no siempre nos pertenece, se ha terminado el tiempo para el programa de hoy y dejamos el tiempo para el siguiente, sin que abandonéis esta emisora de la Virgen, Radio María. Os recuerdo, antes de terminar, que podéis seguir enviando vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, testimonios, discrepancias, todo lo que queráis, al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando este momento de compartir la fe. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.